En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días y aquí en piso con todos los compañeros que nos hacen también el soporte correspondiente y en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, muy expectante por la entrevista que ya vamos a tener en breve y vamos a hablar sobre la banca de segundo piso de la Agencia Financiera de Desarrollo, así que vamos a estar también con muchísima información en ese sentido y bueno, mientras hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas, ¿te parece? Sí. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, China ha declarado que su suministro de granos no se verá afectado por la pérdida de importaciones estadounidenses de cereales forrajeros y oleaginosas gracias a la abundante disponibilidad de sustitutos en el mercado mundial y las reservas suficientes en el país. Se prevé que el principal comprador mundial de soja recibirá una enorme cantidad de semillas oleaginosas de América del Sur en el segundo trimestre, lo que aliviará la escasez de oferta y ayudará a enfriar aún más los precios de los alimentos para animales. Este cambio en las importaciones refleja la estrategia de China para diversificar sus fuentes de granos, alejándose de los productos estadounidenses debido a la guerra comercial y a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Los granos estadounidenses como la soja, el maíz y el sorgo pueden sustituirse fácilmente y los suministros en el mercado internacional son bastante suficientes, afirmó el director adjunto de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Incluso si las compras de cereales forrajeros y oleaginosas estadounidenses no habrá mucho impacto en el suministro de granos de China, también remarcó el funcionario. ¿Más información, Ada? De acuerdo a Ámbito, en abril de 2025, los cancilleres de los BRIC y 6 nuevos países miembros se reunieron en Río de Janeiro para coordinar una respuesta común frente a la guerra comercial impulsada por Estados Unidos. El bloque, que representa cerca del 39% del PIB global y casi la mitad de la población mundial, emitió una declaración conjunta en defensa del multilateralismo y en rechazo a medidas unilaterales como los aranceles del 145% aplicados a exportaciones chinas. Brasil, como presidente rotativo del grupo, busca un enfoque moderado, mientras que China propone una postura más firme ante las políticas proteccionistas. Además, se discutió el uso de monedas locales en el comercio internacional y el financiamiento climático, con énfasis en la responsabilidad de los países ricos. La próxima cumbre se celebrará el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro. Y seguimos informando aquí en Economía a 1000 antes de hacer el enlace con nuestra entrevista de hoy. Esta vez también del ámbito internacional, Bloomberg en línea menciona que en abril de 2025 Panamá reafirmó su neutralidad frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y expresó su intención de fortalecer la cooperación con Estados Unidos en áreas claves como ciberseguridad y migración. El ministro de Economía destacó que Panamá busca mantener una relación sólida con Estados Unidos, su principal socio comercial, sin comprometer su soberanía ni deteriorar los vínculos con China. Aclaró además que la salida de la iniciativa de la Franja y la Ruta fue una decisión soberana tomada sin presiones externas. En el plano económico, el Fondo Monetario Internacional también ya proyecta un crecimiento del 4% para Panamá en 2025, con una deuda pública equivalente al 58% del Producto Interno Bruto. El gobierno también se propone reducir el déficit fiscal al 4% del PIB este año sin aplicar ajustes severos. En este contexto, Panamá busca sostener su estabilidad económica y reafirmar su rol estratégico como centro logístico global, especialmente a través del Canal de Panamá, mientras mantiene equilibrios diplomáticos en medio de tensiones geopolíticas crecientes. ¿Más información, Ada? Sí. América Economía informa que el gobierno de Brasil anunció en abril de 2025 una nueva subasta dentro del programa Eco Invest Brasil, con la espera de recaudar aproximadamente 2.000 millones para financiar proyectos de restauración de pastos degradados. Esta iniciativa forma parte del plan de transformación ecológica del país y busca recuperar alrededor de 1 millón de hectáreas, combinando capital público y privado para reducir los costos de financiación
y estimular iniciativas sostenibles en el sector privado. La subasta, que será regulada por un decreto y tendrá un plazo de 45 días para que los bancos presenten propuestas, contempla al menos $1.000 millones provenientes del Fondo del Clima y un apalancamiento mínimo de 1,5 veces en capital privado. Se espera que al menos el 60% del capital apalancado provenga de captaciones extranjeras, lo que podría traer hasta $1.000 millones adicionales del sector privado. Esta estrategia busca reducir la exposición a los tipos de cambio y fomentar la participación internacional en la financiación de iniciativas sostenibles en Brasil. Y ya me dicen desde producción que está en línea con nosotros. Ella es Estela Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD. ¿Cómo estamos, Estela? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Prince, un gusto estar contigo. Hoy a la distancia, por aquí, en este espacio que tanto quiero. Saludos a todos tus oyentes y televidentes también. Por supuesto. Gracias, Estela, por la predisposición siempre de la AFD también en abrirse para entrevistas con Economía Mil. Estela, te estamos llamando porque queremos hacer una actualización de algunos datos y obviamente de productos financieros que tiene la Agencia Financiera de Desarrollo, y cada vez que nosotros empezamos una entrevista justamente con ustedes, tratamos de hacer una suerte de preámbulo para que la gente pueda entender y dimensionar el trabajo y el rol que tiene la AFD dentro de la economía. Así que me gustaría empezar con esta pregunta muy básica a la que ya estás habituada, Estela. ¿Qué es la AFD y sobre todo su rol protagónico dentro del desarrollo económico del país? No, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que debemos comenzar presentándonos institucionalmente. La Agencia Financiera de Desarrollo es un banco público que tiene dos características en particular. Es un banco de segundo piso. Eso significa que realmente trabaja a través de otros bancos financieras y cooperativas que están adheridas a la AFD. ¿Qué es lo que hace la AFD? La AFD es un banco de desarrollo, esa es su segunda característica. A diferencia de un banco comercial, ¿qué significa ser un banco de desarrollo? Es que estemos orientados a, digamos que, impulsar sectores de la economía que tienen un gran impacto. Nosotros no estamos tan preocupados por la rentabilidad realmente, sino más bien por el impacto. Y en ese sentido, el impacto es aquel que guía nuestras acciones. ¿En qué sectores estamos trabajando con fuerza? Nos conocen mucho por vivienda, seguramente escucharon hablar ya de nuestros programas, pero también estamos apoyando muy fuerte a las pymes, trabajamos en crédito para la educación, trabajamos en crédito para el sector agropecuario, para la industria. ¿Cuáles son las características de esos créditos que nosotros diseñamos, esas líneas de crédito? Y básicamente es que están orientadas a permitir que suceda la inversión. Y cuando hablamos de inversión no es un crédito de consumo, sino es aquel crédito que por su naturaleza o por el volumen que tiene necesitan dos condiciones específicas. Necesitan plazo y necesitan tasas un poco más ventajosas. Y eso es un poco todo lo que tienen en común todos estos sectores que impulsamos desde la AFD. ¿Cuántos productos financieros tiene la Agencia Financiera de Desarrollo, Estela? Y bueno, también eso para reforzar lo que estás explicando, de que es como un motor muy importante en el sentido de que va abarcando justamente áreas estratégicas. Y son como 10 productos aproximadamente, a veces surgen otros, pero yo quisiera que la gente se quede con la idea de que a qué sectores vamos orientados y qué tipo de financiamiento son los que nosotros impulsamos, ¿verdad? Tenemos educación, sí. Las personas pueden adquirir un crédito para salir a estudiar al exterior o pagar su carrera. Tenemos los de vivienda, ahí tenemos 3 productos específicos en vivienda hoy en particular. Tenemos todo el producto que es dirigido al agro, a lo que hace un poco a las inversiones ganaderas, de agricultura, sistemas de riego, infraestructura. Tenemos créditos que están orientados más para proyectos de mayor envergadura, ya sea industrias, pero también tenemos créditos que están orientados a las pymes en todos los sectores, ¿verdad? Ya sea comercio, industria, agricultura, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí así un poco te dice el recorrido y no me puedo dejar de olvidar de nuestros créditos también para el sector forestal específicamente.
y aquellos que estamos impulsando con mucha fuerza y que le llamamos los créditos verdes, que son los créditos que tienen alguna condición concesional en términos de tasa y plazo, pero que buscan específicamente tener prácticas más amigables con el medio ambiente. Uno que es llamado eficiencia energética y uno recientemente lanzado también que se llama Procampo Verde. Y van a seguir, imagino, Estela, también en esa temática de seguir explorando nuevos productos que estén vinculados a los créditos verdes, considerando también que Paraguay de alguna manera está como suscripto a varios acuerdos internacionales y es eso también lo que se demanda en la actualidad. Es asimismo, nosotros tenemos un rol muy importante para impulsar estas prácticas, como te decía, un poco más amigables con el medio ambiente, porque en general estas prácticas involucran la adquisición de ciertas tecnologías, maquinarias, etcétera, que a veces son un poco más costosas a priori, pero que después en el tiempo, si uno logra a través de un crédito a un plazo conveniente, logra amortizar eso y representa de vuelta una ventaja, por eso le llamamos eficiencia energética, incluso para el presupuesto de las empresas. Ada. Sí, ¿qué desafíos enfrentan las pequeñas y medianas empresas dentro de estos sectores para acceder al financiamiento? Bueno, realmente hay muchos desafíos, ya está demostrado, digamos, que en la literatura, cuáles son esos desafíos principales a la hora de acceder al crédito. Pero uno de los principales sobre los cuales nosotros trabajamos con mucha fuerza es la no existencia de una garantía para acceder al crédito. Y ustedes saben que ahí tenemos, si bien es cierto, AFD tiene una línea que es otorgar créditos, también ha desarrollado con mucha fuerza, sobre todo desde la pandemia, una línea de negocio que le llamamos las garantías, los fondos de garantía. Y ahí, dentro de esos fondos de garantía, tenemos dos fondos específicos para pymes, uno que está dirigido para pymes en general y otro para mujeres microempresarias en particular, que tiene también ahí algunas ventajas. Incluso se desarrolló el fondo de garantía, el FOGAPI, en pandemia y que de alguna manera fue como sufrió una disrupción muy importante que hizo que se impulsara y de hecho salvó muchas MIPYMES en el país. Estela, ¿cómo lo están viendo como producto también este fondo de garantía? Y bueno, está el otro también, el del FOGAMU, que es para las mujeres y otros que están desarrollando en ese sentido. Bueno, mira, los dos fondos realmente han sido, a mi criterio, muy relevantes y siempre pongo este dato, sí. ¿Verdad? Durante la pandemia, durante esos años de pandemia y de salida un poco de la crisis, por el solo hecho de que la garantía existía, los bancos tomaron la decisión de otorgar el crédito, porque eso es lo que hace la garantía, es como una llave de acceso al crédito. Entonces los bancos toman la decisión de otorgar los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y cuando hablamos de volumen, te puedo decir que esos créditos que fueron canalizados con garantía alcanzaron más de 1.200 millones de dólares para tener un análisis de la dimensión de lo que representó. Y si uno se posiciona en ese momento, Prince, sí, donde todo era incierto y sobre todo los recursos del Estado estaban siendo dirigidos lógicamente a un sector que era prioritario en ese momento, que era la atención a la salud, uno puede decir, bueno, ¿y cuánto tiempo hubiese tenido o cuántos recursos hubiesen quedado disponibles desde el Estado para atender a las pymes? Y bueno, estos recursos en alianza con el sector privado, con la existencia de la garantía, se canalizaron 1.200 millones y no me quedo ahí, si te puedo decir adicionalmente que fue una herramienta súper efectiva porque dimos en el blanco, como suelo decir. Más del 89% de estos créditos de los 1.200 fueron dirigidos a micro y pequeñas empresas que hoy seguramente muchas de ellas pueden seguir operando y pudieron pasar ese momento de tanta incertidumbre que enfrentó el mundo entero. ¿Y hay otros fondos que están analizando, Estela, de seguir explorando que puedas de alguna manera anunciar y bueno, compartir con nosotros?
Bueno, ya esa primera experiencia realmente nos enseñó mucho del valor de esta herramienta Sí. y de hecho ya hemos evolucionado, dimos un salto más allá y hoy tenemos un fondo de garantía para la educación que de vuelta funciona un poco bajo esa misma lógica, ¿verdad? Acompaña a aquel estudiante que quiera acceder a un crédito con un plazo mayor. Y también tenemos un fondo de garantía para la vivienda, Prince, ¿verdad? Fue lanzado este año, que realmente creemos que también es un elemento que va a complementar de manera muy positiva este programa Yeroba Poná, que como ustedes saben está dirigido a la clase media. Y en ese sentido, Estela, me gustaría también ahondar sobre este producto. Se hizo el lanzamiento de Yeroba Poná 2.2 y ¿cómo se diferencia del primero que fue lanzado de hecho el año pasado? Y bueno, ¿cuáles son las particularidades de este nuevo producto como 2.0, así como lo denominan? Bueno, la primera particularidad que queríamos transmitir a través del nombre mismo es que este producto es una evolución y como evolución trae nuevas oportunidades. Nosotros arrancamos Yeroba Poná, como vos bien sabés, con un formato de financiar viviendas como barrios cerrados, una construcción en pozos, vamos a decir, ¿verdad? Hoy las condiciones evolucionan tanto desde el punto de vista de qué pueden financiar, escuchamos a la ciudadanía y en ese sentido hoy tenemos nuevas opciones. Si la persona ya ha hecho una inversión inicial en algún terreno, ya hizo un esfuerzo durante este tiempo para adquirir su terreno, hoy esta línea de financiamiento de Yeroba Poná le va a permitir construir su casa en su terreno propio. O si ya identificó un lugar donde quiere vivir, no tiene el terreno y no tiene la casa, puede comprar el terreno y construir la casa en el lugar que desea. Muy interesante. También la tercera opción adicional que suma a esta versión es que si ya está viviendo en alguna casa, pero está viviendo en alquiler, casa, departamento, dúplex, va a poder adquirir esa casa con esta línea de financiamiento. Una vivienda terminada ya es posible comprarla a través de Yeroba Poná. Y la quinta opción que trae un poco esta línea de crédito, este programa, es que si la familia tiene una vivienda, que es su primera vivienda, va a poder incluso financiar una ampliación o una refacción de la misma. Y no quiero dejar de recordar cuáles son las características de este crédito que son únicas en la historia del financiamiento del sector inmobiliario, y es que tiene una tasa de 6.5 y permitiría a la familia financiar esta inversión hasta 30 años. Esta tasa sin variación, perdón. A lo que adicionalmente agregamos también que ahora la garantía, el fondo de garantía de la vivienda va a acompañar a aquellas personas que así lo deseen dentro del programa Yeroba Poná. Perdón, Estela, ¿esta tasa que mencionabas sin variación o se va a ir reajustando? No, realmente la historia muestra que nuestras tasas permanecen en el tiempo, Prince, y eso no es un tema menor. Totalmente. A la hora de analizar un poco la conveniencia de seguir pagando un alquiler tal vez que va a tener un comportamiento creciente. Vos sabés que cada año a veces se reajustan los alquileres versus tomar la decisión de pagar tu primera inversión, a lo mejor la más importante, y que esa cuota permanezca en el tiempo. Totalmente, Estela. Con respecto a los requisitos, para aquella persona que nos está escuchando o que quizás hizo el intento en el Yeroba Poná primero, por decirlo así, y quiere volver a intentar en este 2.0, ¿cuáles son esos primeros o principales requisitos que debería de cumplir antes de sondear esa posibilidad? Y bueno, una vez entrada ya en la plataforma, porque esto se hace todo de manera digital, Estela. Sí, seguimos teniendo ese enfoque que vos bien mencionás, ¿verdad? Y está también dirigido y pensado en las personas, ¿verdad? Porque esto está dirigido a una clase media trabajadora. Sabemos que esa persona no tiene tiempo para estar recorriendo, tal vez se le dificulta llegar hasta el banco. Entonces, hoy una facilidad es acceder a tu crédito a través de la plataforma exclusivamente. Y ahí repito un poco e invito a todos los que nos están escuchando a visitar www.yerobaponá.gov.py. Ahí vas a
bueno, la plataforma es bastante amigable y te va a ir guiando acerca de cuáles son las opciones que vos, que más te convienen. Si vos vas eligiendo una vivienda terminada, te va a pedir probablemente una carta oferta. Si tu caso es que ya tenés tu terreno y querés construir una vivienda en el terreno, entonces te va a pedir seguramente como documento un presupuesto de obra. Ahí vale la pena decirle a toda la ciudadanía que es muy importante que ese profesional con que él o ella elija trabajar también se registre en la plataforma. Ese es un elemento que queremos dar desde las políticas públicas de seguridad a la familia. Entonces, dependiendo de cuál sea la opción, por supuesto va a seguir también esa primera opción que mencionábamos, que son los barrios cerrados. Ahí tenemos 870 ofertas bajo este formato, así que realmente les invitamos a conocer un poco más de la plataforma y de estas nuevas opciones. Hay como una base, Estela, de lo que una persona o una familia puede aspirar de financiamiento y sobre todo un techo también, ¿verdad? ¿O eso depende mucho de lo que se desarrolle dentro del proyecto en general? Bueno, ese es un tema súper importante, Prince. Yo creo que y en general la familia no tiene por qué saber, pero es muy importante. El crédito y en general los bancos lo que permiten es un endeudamiento hasta el 40% de los ingresos de la familia. Entonces, lo primero que uno tiene que, generalmente yo recomiendo, es que la familia vea cuánto es el ingreso disponible que va a poner como registro para esta operación crediticia. Ahí un elemento no menor es que bajo este crédito se permiten sumar, va a haber una persona que va a quitar el crédito a su nombre, pero es posible sumar el ingreso de un familiar cercano, ya sea padre, madre, esposo, esposa, hijo. Entonces, sumando un poco los ingresos, ¿por qué sumamos los ingresos? Y porque eso amplía la capacidad de pago. Claro. Sobre esos ingresos totales que la familia vayan a calcular, que van a poner como registro para esta operación, tienen que calcular aproximadamente el 40%, que es lo que puede alcanzar la cuota. Y en ese sentido, ahí se hace el cálculo de a qué valor de vivienda podemos aspirar, ¿verdad? Y entonces, ahí tener un poco más la idea de cuál es la vivienda que se acomoda un poco a nuestra capacidad de pago y a nuestras necesidades como familia. Como un cálculo rápido, Estela, para hacerlo y aterrizarlo mucho más, sumar todos los ingresos de la familia menos los gastos de la familia, y ese resultado, vamos a decirlo, esa diferencia es la que me tiene que dar como un 40% de lo que yo podría acceder al financiamiento, ¿correcto? Es así, es así. Es un ejercicio así simple que una persona puede hacer y de hecho ya allana el camino en ese sentido. Ya por lo menos te da una idea, claro, de a cuánto puedes aspirar, y eso es muy importante. Siempre cuento yo la historia de que este es un crédito muy particular porque es muy emotivo, ¿verdad? Es cierto. Y nosotros ya vemos la casa que queremos, pero todavía no sabemos nuestra capacidad de pago, y nos presentamos al banco y resulta que esa casa, por A o B motivo no la podemos comprar todavía. Entonces va pasando el tiempo y parece que eso se hace eterno. Entonces es muy importante esto que vos mencionás y te agradezco esa introducción de por dónde comenzar. Claro, te consultaba eso, Estela, porque cuando se lanzó el Yerba por Nada, el primero, obviamente, por ser un producto nuevo en el mercado, es como que se encontraron algún tipo de cuestiones que se tenían que ir ajustando, que se ajustaron ya en el producto 2.0, justamente para tratar como que de cerrar toda esa demanda o esos huecos que se necesitaban justamente responder, y para que la gente también sea consciente en el sentido de que pueda hacer este ejercicio previo, que le va a dar una mayor previsibilidad incluso, y de la posibilidad de poder acceder en lugar de probar por probar nomás, ¿verdad? Y después terminar siendo rechazados, y eso es como que te genera cierta frustración y decepción, ¿verdad? Cuando en realidad se tiene que tener una suerte de reacomodo financiero para poder, obviamente, acceder a un financiamiento como cualquier otro producto. Bueno, yo ahí quiero, y le diste en el clavo, como se dice, ¿verdad? Hablar sobre
la capacidad de pago y hacer un ejercicio real en la familia de cuánto es lo que nosotros tenemos disponible para enfrentar una cuota. ¿Por qué te digo esto, Prince? Nosotros hoy a través de la plataforma podemos acceder a datos que nunca antes tuvimos acerca de cuáles son los motivos, cuántas personas se presentan para el crédito, cuáles son los motivos eventualmente de rechazo. Y lo que estamos viendo, porque había como un mito de que el INCON era una de las barreras y se les rechazaba por eso, etcétera. Y en realidad hoy te puedo decir con evidencia, como se dice, estadística, de que el 70% aproximadamente de los rechazos que estamos viendo es porque las personas tienen un sobreendeudamiento. Entonces a veces no sabemos o no dimensionamos lo que implica sacar la cuota a un celular, un televisor, el auto, viajamos las últimas vacaciones y entonces esa cuota que parecía individualmente accesible se fue sumando y uno le resta capacidad de pago a la hora de enfrentar una inversión más importante. Acá hay consultas de la audiencia, Estela, y si me permite, te quiero trasladar esta en puntual, que básicamente ya respondimos, pero a modo de cumplir con el oyente, dice, ¿podrías preguntarle con relación al endeudamiento del solicitante sobre el 40% por las otras deudas que tenga el solicitante? Es una resta directa nomás a esta hora, Estela, y después ya le aplicas el 40% para saber tu capacidad en ese sentido. Sí, en realidad uno tiene que tomar el ingreso completo y decir, del ingreso completo, lo máximo que va a poder ser mi cuota es 40%. Ese es el primer análisis, lo máximo. Pero después tiene que pasar a ver esto que vos decís. ¿Cuántas deudas tengo para saber si esos ingresos realmente están disponibles? Claro. Y ahí uno analiza que es la resta que vos decís. Bueno, vamos a sacar todos los gastos fijos que tengo y ese ingreso disponible, ¿cuánto me alcanza como para enfrentar esa cuota? Estela, ¿cuánto tiempo lleva hacer este análisis considerando que está todo de alguna manera en una plataforma y digitalizado, el tiempo se acorta? ¿Hay un aproximado de cuántos días lleva justamente este análisis y después que la persona sepa finalmente si le fue aceptada o rechazada la propuesta de la solicitud de crédito? Bueno, y ese también es un elemento que te agradezco que pongas sobre la mesa, porque normalmente los créditos podían llegar a demorarse bajo la vía tradicional, 6, 7 meses. Algunas personas decían la AFD es demasiado lenta. En realidad nosotros después de la pandemia tuvimos unos sistemas que ya son casi que automáticos y siempre cuento un caso de un crédito que es, digamos, simbólico para nosotros, que tardamos 17 minutos en aprobar. Pero la familia cuenta el tiempo de gestión del crédito desde que, por eso vuelvo a ese punto, desde que vio la casa, para él ya comienza a correr el tiempo. Se va al banco, lleva los documentos, no siempre llevamos todos los documentos, tiene que volver a casa, la próxima semana volver a pedir permiso y así se van prolongando los tiempos. Entonces, versus una versión tradicional de aproximadamente 6 a 7 meses, hoy nosotros en la plataforma tenemos los tiempos un poco estandarizados y yo te diría que en menos de un mes la persona ya tiene una respuesta si es sí o no, y en la misma plataforma le da la posibilidad a la familia de elegir otra institución financiera sin moverse de la casa para intentar de vuelta en caso de que una de las instituciones le haya dicho que no. ¿Ada? Sí. ¿Qué papel juegan las instituciones financieras y el gobierno en la implementación de Yerogapona 2.0? En este sentido, le quiero agregar nomás, perdona, me meto en tu pregunta, el trabajo que vienen haciendo y viene haciendo sector público-privado también en este proceso, Estela. Sí, realmente este es un programa que creemos que se convierte, o esperamos que se convierta también en un hito dentro de la construcción de la política pública participativa, ¿verdad? Esto está coordinado por el Ministerio, por el MUC, que es el ente rector en todo lo que hace a urbanismo, y por supuesto la pata financiera la tiene la AFD y el Banco Nacional de Fomento, donde nosotros
diseñamos un poco todo el producto, pero este diseño no fue hecho de manera unilateral, sino que trabajamos realmente con todo el sistema financiero privado, con el sector de la construcción, estos sean desarrolladores, academia, gobiernos locales. Entonces, somos un poco, a la pregunta de Ada, somos articuladores y diseñadores de la política pública. Y por supuesto cumplimos el rol fundamental desde el sector financiero de conseguir los recursos necesarios para llevar adelante esta política. Quiero decirte nomás, Estela, que te adelantaste la pregunta de Ada, pero igual yo voy a tomar como mía ahora. Hablabas de desarrolladores y bueno, y también evidentemente un proyecto como este abre la posibilidad para otros sectores económicos de la economía y sobre todo que es intensiva en mano de obra cuando como estamos hablando del sector construcción y bueno, también parte de lo que se conoce como los desarrolladores inmobiliarios. Eso también es una punta de alguna manera que termina afectando positivamente un proyecto de este tipo, Estela. Vos que sos economista también, ¿verdad? Claro, yo te diría que esta es una política de impacto multidimensional, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que si bien es cierto está orientada a una finalidad de solucionar una problemática real que es el déficit habitacional, sí. Como yo te decía hoy al principio, nosotros tenemos dos tipos de déficit habitacional, aquellas familias que no tienen una vivienda, que es el cuantitativo, y aquellas que tienen una vivienda pero que requieren algún tipo de arreglo para que esa vivienda realmente responda a sus necesidades. Entonces, hoy esta política está respondiendo a ambas problemáticas, pero por detrás de esta política tenemos toda una cadena de empleo que comienza a trabajar y que genera, como vos bien sabés, una circulación de dinero en ciertas áreas, porque esto ya está accesible a todo el país, Prince, ¿verdad? Sí. Y como siempre digo, está a un clic 24/7, entonces tiene una mirada también muy amplia de dinamismo, de llevar este dinamismo económico a todas las zonas del país, donde eventualmente puedan digamos, emplear mano de obra local y que esto tenga todas sus consecuencias, ¿verdad? Como vos bien mencionabas, la construcción es bien sabida que es un sector que tiene una cadena de empleo muy profunda, ¿verdad? Y siempre damos los ejemplos, ¿verdad? Desde las personas que dan de comer al albañil, el albañil que tiene que pagar el pasaje, las personas que trabajan para proveerles de indumentaria, las personas que trabajan para los materiales de construcción. Bueno, es un sinfín de efectos positivos dentro de la economía. Estela, ¿cuál es la perspectiva de concesión de los créditos? ¿De cuántas casas, por decirlo así? Yo sé que es muy difícil determinar porque es como jugar a hacer promedios y una casa puede costarte 2 veces más que la que es menos, por decirlo así, ¿verdad? Pero ¿cuál es la proyección que ustedes tienen de justamente tratar de ir cubriendo este déficit habitacional, al menos con estos productos que van lanzando, sobre todo para el sector vivienda? Bueno, mira, yo te puedo dar más allá que como vos bien sabés y decís, esto de hacer futurología no es tanto lo nuestro, pero hoy con mucha certeza te puedo decir qué datos estamos observando, ¿verdad? Por supuesto, el 1.0 tenía una dinámica diferente porque, como te conté, ahí teníamos viviendas en pozo, eran barrios cerrados. Aún así, digamos que a través de nuestra plataforma logramos colocar más de 350 operaciones aproximadamente. Hoy estamos viendo una intensidad mucho mayor que era lo que esperábamos. Nuestra expectativa se está cumpliendo en términos de solicitudes de crédito. ¿Y qué dato adicional te puedo tirar? Adelante. Como primicia? Sí. Atenta. Entre todas las opciones que nosotros que pusimos a disposición de la ciudadanía, la que está siendo más requerida es aquella en la cual ya la familia tiene un terreno. Y quiere construir en su terreno. De todas las solicitudes, hoy el 70% aproximadamente está siendo esta la opción de la familia. Y después el resto, bueno, viviendas terminadas, ampliación, etcétera.
Quería consultarte sobre ese tema del terreno. La persona tiene que haber terminado de pagar su terreno, o sea, ya tiene que estar a su nombre, o hay como una salvedad también dentro de este proceso, Estela. Realmente tratamos de abarcar todas las opciones, Prince, Okay. y ahí en ese sentido, desde esa persona que está pagando su terreno puede hacer el crédito y terminar de pagar el terreno, cancelarlo y construir ahí, o la persona que ya tiene su terreno, construir en su terreno, o incluso, como te dije al principio del programa, si ya identificaste un terreno pero todavía no comenzaste a pagar, bueno, puedes sacar el crédito y comprar el terreno y empezar el proyecto de tu vivienda en ese terreno que elegiste. Qué interesante, Estela. Y bueno, desearte de todo el éxito también en todo este nuevo proceso de Yeroa Pona 2.0 que finalmente va a beneficiar a toda la ciudadanía con todos estos efectos que ya mencionamos también a nivel económico. Ada, tenés una última consulta para Estela. Sí, así mismo. ¿En dónde pueden los interesados obtener más información y postularse al programa? Y estamos dirigiendo toda la atención a la página web que es www.yeroapona.gov.py. Y por supuesto, bueno, tanto el MUP como la AFD también estamos ahí a la orden de poder guiar a las personas en este proceso. Estela, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente día. No, para mí el gusto es grande. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente. ¿Estuvimos con quién, Ada? Estela Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. AFD, hablándonos sobre los productos financieros para sectores estratégicos del país, y uno de ellos es el de la vivienda, con los detalles también que ya compartía con nosotros Estela Guillén. Muy interesante porque abre más posibilidades para el acceso a la vivienda, que es de hecho creo que el sueño de un alto porcentaje de la población, y eso que también decía Estela tiene como una carga emocional muy significativa, sobre todo para las familias. Así que esperemos que este programa, que se extiende del justamente Yeroa por una primera versión y ahora el programa 2.0, sea también un éxito y, como decía, beneficie a gran parte de la población. Nosotras hacemos una pausa, Ada, y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Gracias por la compañía de siempre, y Ada, nuestro pequeño bloque de la cifra del día. Adelante. 1.745 zonas fueron detectadas con potencial para generar energía eléctrica en Paraguay tras un estudio de 2 o 3 años de trabajo, de acuerdo con Guillermo Crouch, ingeniero electrotécnico. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía Mil y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos aquí con información, esta vez a nivel regional, porque todo lo que pase obviamente en el mundo es de importancia, y por los vínculos también que tenemos muchas veces con estos países aquí en Paraguay como un país interconectado también. Este es un portal denominado Ámbito.com que da cuenta que el lunes 28 de abril, es decir ayer, el dólar estadounidense cerró a 42,055 pesos uruguayos en el mercado interbancario, registrando una caída de 0,7% respecto al viernes anterior. Esta baja interrumpió 2 jornadas consecutivas de alzas y dejó al tipo de cambio cerca de la franja de los 41 pesos. En lo que va de abril, la moneda acumula una depreciación del 0,17% y del 4,56% en lo que va del año, situándose en 2,01 pesos por debajo del cierre de 2024. Ámbito.com señala que en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, conocida como BEPSA, el dólar cerró a 42,030 pesos con un máximo de 42.100 y un mínimo de 42. Se realizaron 66 transacciones por más de 35,8 millones de dólares, además de 3 operaciones de dólar por 12 millones de la misma moneda. ¿Más información, Ada? Sí, de acuerdo con Bloomberg en línea, el gobierno de Bolivia acordó con la Central Obrera Boliviana un incremento del 5,8% al salario mínimo nacional y del 3% al haber básico para el año 2025. Con esta medida, el salario mínimo pasará de 2.362 bolívares a 2.499 bolívares, un aproximado de $362 al tipo de cambio oficial. Y el aumento beneficiará principalmente a trabajadores del sector público y privado formal. El acuerdo fue alcanzado tras público y privado
tras negociaciones con la COP, que inicialmente había solicitado un aumento del 8%, mientras que el sector empresarial manifestó su preocupación por los efectos que este ajuste podría sostener sobre el empleo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Desde el sector privado, distintas cámaras empresariales expresaron que un aumento del 10%, como inicialmente se temía, habría sido insostenible. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Bolivia mantiene uno de los salarios mínimos más altos de la región en relación al ingreso por cápita. Además, advirtieron que incrementos por encima de la productividad pueden afectar la generación de empleo formal. El gobierno justificó el ajuste como una medida para preservar el poder adquisitivo en un contexto donde la inflación acumulada en 2024 fue del 2,1%. Y también en esta parte, en este bloque, compartimos el concepto económico del día y en esta ocasión nos abocamos al desempleo juvenil. ¿Qué es el desempleo juvenil? Se refiere a la falta de empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años que forman parte de la población activa. Es decir, incluye a quienes están en edad y condiciones de trabajar, buscan empleo de manera activa, pero no logran insertarse en el mercado laboral. El desempleo juvenil refleja un desajuste entre la oferta y, obviamente, oferta de trabajadores jóvenes y la demanda de empleo por parte de las empresas, lo cual puede generar impactos sociales y económicos significativos si se prolonga en el tiempo. Durante la próxima década, cerca de 1.200 millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar en los países en desarrollo. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la cantidad de puestos de trabajo que se crearán bajo la trayectoria actual rondaría apenas los 400 millones. Así que el desafío es gigante de aquí a unos 10 años y bueno, Paraguay tampoco está exento de parte de este proceso, considerando que aproximadamente 800.000 son las personas dentro de la franja conocida como obviamente está en edad juvenil de 15, en este caso 15 a 29 años si se considera los datos del Instituto Nacional de Estadística. Así que para los próximos años en Paraguay al menos se tendría que tener también más o menos ese ritmo de creación de 800.000 empleos cada año. Más concepto económico. Considerando también que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus perspectivas económicas a nivel mundial, la pregunta que surge es ¿qué son las proyecciones económicas? Y en ese sentido, las proyecciones económicas forman parte de una previsión económica que consiste en anticipar el comportamiento futuro de la economía basándose en un análisis riguroso de datos y tendencias actuales. Se trata de un pronóstico que estima cómo evolucionarán variables como el empleo, el Producto Interno Bruto y la inflación antes de que estos cambios se manifiesten. Aunque a veces se utiliza como sinónimo de predicción, la previsión parte de un enfoque técnico y fundamentado en evidencia objetiva. Economistas, estadísticos y otros especialistas elaboran otras estimaciones para ofrecer herramientas que orienten la toma de decisiones en gobiernos, empresas y otros agentes económicos. Organismos como el Fondo Monetario Internacional dan a conocer todos los años sus perspectivas económicas sujetas a revisiones y actualizaciones. Y en el último informe, como mencionaba, refiere que la rápida intensificación de las tensiones comerciales y el alto nivel de incertidumbre en torno a las políticas económicas afectarían de manera significativa la actividad mundial con un crecimiento global de 2,8% este año y 3% el próximo, de una estimación inicial en enero de 3,3% de expansión que se estaba esperando inicialmente. Y ya en este último tramo del programa ADA seguimos compartiendo más información. ¿Qué tenemos? ABC informa que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal informó que tras el primer periodo de vacunación antiaftosa de 2025 se registró una disminución del 3,23% en el stock bovino de Paraguay, equivalente a más de 400.000 cabezas. Los datos preliminares indican una existencia total de 13.034.500 animales, incluyendo bovinos y bovalinos. La cobertura de vacunación alcanzó el 99,7%, con 12.790.000 animales inmunizados de una población de 12.823.500. Sin embargo, aún quedan 211.000 bovinos pendientes de vacunación debido a inundaciones que impidieron el acceso a ciertos establecimientos ganaderos. La reducción en el número de cabezas se atribuye a varios factores: un aumento en la faena de 213.000 animales respecto al año anterior y una disminución de 90.000 terneros en la zafra y una mayor mortandad de aproximadamente 120.000
120.000 animales debido a la sequía. Estas cifras reflejan un escenario complejo para la ganadería paraguaya que enfrenta desafíos tanto climáticos como productivos. A pesar de estos obstáculos, SENACSA destacó el compromiso de los productores y colaboradores en mantener altos niveles de inmunización para preservar el estatus sanitario del país. Y más información, nada, también en el mismo sentido del sector agrícola, en este caso, que dice y que da cuenta Valor Agrícola. Productores del distrito de San Alberto, en el departamento de Alto Paraná, anticipan pérdidas de hasta un 70% en la producción de soja safriña debido a condiciones climáticas adversas, especialmente la falta de lluvias. La sequía ha afectado significativamente el desarrollo de los cultivos, generando preocupación entre los agricultores de la región. Esta situación pone en riesgo la rentabilidad de los productores y podría tener repercusiones en la economía local, dada la importancia de la soja como principal rubro agrícola de exportación en Paraguay. Además, se espera que estas pérdidas impacten en la cadena productiva y comercial del sector agropecuario en el país. Y como todos los días, la consultora AMF Economía e Inversiones hace y realiza un análisis económico de determinados temas, ya sea a nivel internacional, regional y de Paraguay, y que se publica en el impreso de ABC y también en el digital del mismo medio. En esta edición se aborda acerca de la reducción de las reservas internacionales que se registraron de un tiempo a esta parte, y da cuenta justamente este análisis que durante los primeros meses de 2024 y el inicio de 2025, Paraguay experimentó una pérdida aproximadamente de 590 millones de dólares en sus reservas internacionales netas, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay. En enero de 2024, las reservas se situaban en torno a 9.900 millones de dólares, alcanzando un pico de 10.400 en marzo. Sin embargo, a partir de abril comenzaron a estabilizarse y luego a disminuir, llegando a 9.800 millones de dólares en septiembre. En el primer trimestre de este año, de lo que va de este 2025, las reservas mostraron cierta recuperación, alcanzando 10.372 millones de dólares en marzo, un aumento de 7,1% respecto a febrero. No obstante, en abril se observó una leve disminución, situándose en 10.155 millones de dólares al 15 de abril básicamente. Y paralelamente, la cotización del dólar mostró una tendencia ascendente, pasando de 7.283 guaraníes por dólar en enero de 2024 a 8.005 guaraníes en abril de 2025. Y estos movimientos reflejan la presión persistente sobre el tipo de cambio, influenciada por la dinámica de la demanda de dólares, la percepción de riesgo económico y las condiciones externas, menciona este artículo elaborado por la consultora MF Economía e Inversiones, que lo pueden leer en el sentido más extenso, Ada, a través de nuestras redes. Así mismo. ¿Puedes recordar cuáles son nuestras redes? Sería Instagram, X, en LinkedIn nos pueden encontrar como MF Economía. Así mismo, y también este capítulo de todos los días que tenemos el programa aquí en Economía a Mil, lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify buscando justamente Economía a Mil. Economía a Mil. Ahí están todos los capítulos, ¿cierto? Así mismo, así pueden que ingresar. La gente puede ir como diciendo, bueno, este quiero escuchar, este no me interesa, este es más de mi rama de interés y demás. Y agradecer también a los oyentes que nos enviaron mensajes al WhatsApp, que suelen ser muy tímidos, pero esta vez obviamente el tema seguramente fue también de mucho interés para muchas personas, así que esperamos haber evacuado algunas de las consultas que nos enviaron a través del WhatsApp. Ada, nosotras nos vamos despidiendo, mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo. Antes del feriado. Te espero acá a las 11. Claro que no sí. vas a venir después de las 11, ¿verdad? No, claro que no. Está bien. Aquí puntualmente a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.